Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3054 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en la acción promovida por Edgar Alfredo Mazariegos Gil, impugnando los artículos 84, numeral 1 y 2, 89, numeral 4 y 103, numeral 2 y 3 de la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, decreto 72-90 del Congreso de la República. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, Edgar Alfredo Mazariegos Gil promueve inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra los artículos que quedaron previamente reseñados por considerar que dichas disposiciones vulneran los artículos 4, 43, 51, 100, 101, 113 y 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 6 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en carácter de Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 21 de octubre del 2016 consideró: este tribunal, con fundamento en los argumentos expuestos, no aprecia la inconstitucionalidad alegada, pues mediante sentencia de fecha 29 de agosto del 2002, dictada dentro del expediente 390-2002, la Honorable Corte de Constitucionalidad estimó: para la procedencia de la inconstitucionalidad de una norma, en el caso concreto es necesario que quien la interpone exprese en forma razonada los motivos jurídicos en que basa su impugnación, a efecto de que, si así procediere, se declare la inaplicabilidad de dicha disposición en el caso que se juzga por vulnerar el principio de supremacía constitucional. Por otra parte, el doctor Luis Felipe Sáenz Juárez señala en el libro Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos en Guatemala: la finalidad del planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto es la de inaplicar la normativa atacada de inconstitucionalidad. Ello si la tesis planteada es acogida, por lo tanto esta acción autorizada requiere: a. que la ley que se impugne total o parcialmente sea aplicable al caso que el tribunal debe decidir; b. que el fallo a dictarse dependa de la validez o invalidez de la norma o norma cuestionada; c. razonamiento suficiente de la relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo que evidencia que su aplicación puede transgredir la disposición constitucional que el interesado señale, debiendo ser por ello inaplicable. En el mismo sentido, la Corte de Constitucionalidad ha referido además: dentro del título 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se autoriza la promoción de inconstitucionalidad de ley en casos concretos, siempre que se haya citado como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio. Su finalidad es la de inaplicarla si la tesis es acogida. Tal posibilidad se explica por el deber que tienen los jueces de dictar sus fallos de conformidad con las leyes aplicables a cada caso concreto, pero en primer lugar de atender lo dispuesto en la norma constitucional, de manera que la acción que autoriza el artículo 116 de la ley de la materia requiere: a. que la ley que se impugne total o parcialmente sea aplicable al caso que el tribunal deba decidir; b. que el fallo a dictarse dependa de la validez o falta de validez de la norma cuestionada; c. el razonamiento suficiente de la relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo que evidencia que su aplicación puede transgredir la disposición constitucional que el interesado señale, debiendo ser por ello inaplicable. En ese sentido, esta normativa aplicable permite determinar objetivamente que la pretensión del interponente en la calidad con que actúa es improcedente, toda vez que los actores no citaron en la demanda la normativa que se considera inconstitucional ni durante la secuela del proceso, y más importante además, no plantearon la inconstitucionalidad previo a que se dictara sentencia en primera instancia, para promover la inaplicación de las normas impugnadas en el fallo de primer grado, omitieron ejercer ese derecho
y consecuentemente en la presente instancia en que este Tribunal Constitucional debe conocer de la apelación del proceso y que debe dictarse la sentencia de segunda instancia, no es ya el momento procesal oportuno para la inaplicación de las normas cuestionadas, que pudiesen derivar de la presente inconstitucionalidad, lo que hace nugatoria la presente acción intentada, y tampoco esta jurisdicción constitucional puede tener un carácter revisor del fallo de primera instancia. Dentro de ese contexto, el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto debe desestimarse, debiendo de resolverse en el sentido considerado. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto interpuesto por Edgar Alfredo Mazariegos Gil en la calidad con que actúa. 2. En virtud de que el incidentante, a juicio de este tribunal, actúa de buena fe, se le exonera del pago de las costas judiciales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del incidente, apelante y requiriente de la vista pública, Edgar Alfredo Mazariegos Gil, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Roberto Taracena Samayoa. Me han informado que van a compartir el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la presente acción de inconstitucionalidad parcial en caso concreto fue promovida e inspirada, si es que se me permite usar tal terminología, por una sentencia de esta misma Corte que en fecha 5 de noviembre de 2015, en el expediente 4503-2013, declaró inconstitucional una norma del reglamento del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala que precisamente obligaba al retiro obligatorio al cumplirse los 65 años de edad. O sea que esta Corte declaró que tal normativa era inconstitucional por afectar el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. En este caso, tenemos una situación sumamente parecida, muy similar, desde luego que el artículo 84, en sus numerales, me parece A y B, o 1 y 2, señalan que los miembros del ejército deben retirarse al cumplir 55 años de edad. Para el caso de coroneles, como es el caso de los postulantes en esta situación. O sea que también es una norma que infringe el derecho de trabajo y el derecho a la igualdad, porque obliga a estas personas a retirarse a una edad que incluso es más prematura que la que contenía la normativa universitaria, que decía 65 años, este es a los 55 años. Edad en que lógicamente se está en el máximo de las facultades y de la experiencia que se tiene en la vida para poder resolver cualquier situación. De suerte que, estimando que había un caso ya resuelto por esta Corte y que este otro caso se resolvía con base en una norma que también contempla la misma situación, pues consideramos que existía inconstitucionalidad en el caso concreto y que dicha norma no era aplicable para el caso. En la sentencia de primer grado
del juicio ordinario de trabajo. Y además, en el alegato de contestación de la demanda presentada por el Estado de Guatemala, se citan precisamente estas normas como apoyo al fallo. El tribunal refiere en los numerales 1 y 2 del artículo 84, fueron citados en la contestación de la demanda y por el juzgador en la página 6, renglón 6 de la sentencia, cuando indica la improcedencia del pago de indemnización. De acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Amparo, señala expresamente que en casos concretos las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Este artículo es el que da la legitimidad necesaria para el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto. Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso de primer grado, que es la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, analiza la temática envuelta desde el punto de vista formal. Un formalismo riguroso que a veces que en casos como estos ahoga la justicia, porque a su criterio no existe suficiente confrontación de las normas reprochadas con las normas infringidas de la Constitución. Este es un criterio puramente subjetivo del juzgador, porque ustedes observarán en el examen del planteamiento de la inconstitucionalidad que se hace la confrontación individualizada de cada uno de los artículos que se consideran son infringidos o afectados por la aplicación de los artículos reprochados de inconstitucionales. ¿Cuál es la fórmula para hacer esta comparación de normas? Pues no existe ninguna fórmula en la ley, de manera que cualquier procedimiento que realmente señale que una norma entra en conflicto con otra norma constitucional y haga un razonamiento lógico y legal de esa confrontación, debe considerarse suficiente para el caso de darle paso al análisis de fondo, porque en este caso lo que se requiere es que se analice en el fondo del asunto si la norma atacada de inconstitucional es efectivamente inconstitucional. Ahora bien, la sentencia tiene dos fundamentos torales. Como ustedes pueden, voy a solicitar el permiso de leer esa parte de la sentencia, aunque ya fue leída, para hacer énfasis en Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Dice la sentencia: en ese sentido, esta norma aplicable permite determinar objetivamente que la pretensión del interponente en la calidad con que actúa es improcedente, toda vez que, aquí viene el argumento, los actores no citaron en la demanda la normativa que se considera inconstitucional durante la secuela del proceso. Ese punto no es enteramente cierto, porque sí se indica en la demanda cuál es la normativa que creemos inconstitucional, que son los artículos 84, en los numerales 1 y 2, y el artículo 89, ambos de la Ley Constitutiva del Ejército. Continúa la sentencia diciendo: y más importante, no plantearon la inconstitucionalidad previo a que se dictara sentencia en primera instancia para promover la inaplicabilidad de las normas impugnadas en el fallo de primer grado. Vean los señores magistrados, que habla de que previo a que se dictara la sentencia en primera instancia. Aquí debemos necesariamente referirnos al artículo, me parece que es el 116, que habla de la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos, porque el Tribunal Constitucional de primer grado
hace una interpretación equivocada y restrictiva del artículo 116 a juicio de los interponentes de la inconstitucionalidad. Porque la norma dice, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial. Pero eso no quiere decir que sea antes de la sentencia de primer grado, porque si ustedes están analizando una sentencia que fue dictada en casación, o la están analizando en casación, obviamente hubo sentencia de primero y de segundo grado, pero se está planteando la inconstitucionalidad antes de la sentencia de casación. O sea que la norma, haciendo exégesis de una norma de esta naturaleza, debe ser que es antes de dictarse sentencia, se entiende que deje firme el procedimiento, porque ya después que está firme la sentencia no podemos alegar absolutamente nada. Pero lógicamente, cuando se plantea la demanda, no va a presuponer o a adivinar el actor de que el tribunal va a fundamentar su fallo en los artículos 84, numerales 1 y 2 y el artículo 89 de la Ley Constitutiva del Ejército. Eso no lo puede saber quien está demandando. Entonces no podría, desde entonces tendría que plantear la demanda y al mismo tiempo plantear desde ya la inconstitucionalidad cuando todavía no ha sido utilizada o no ha sido citada, como dice la normativa, en la contestación de la demanda, en la sentencia o en algún otro efecto del proceso. Entonces, la interpretación de la Corte de que no se promovió antes de la sentencia de primera instancia es, a juicio nuestro, totalmente equivocada. Porque puede plantearse antes de la sentencia de primera instancia, antes de la segunda instancia y antes de la sentencia de casación, dependiendo de la clase de proceso en la cual se haya pedido la inconstitucionalidad. Entonces, ese fundamento jurídico de la sentencia creo que se desvanece por sí mismo. Es una interpretación muy restrictiva de la normativa constitucional. Por último, el fallo primer grado dice, siempre refiriéndose a eso, que omitieron ejercer ese derecho y consecuentemente en la presente instancia en la que este Tribunal Constitucional debe conocer de la apelación del proceso y que debe dictarse sentencia de segunda instancia, no es ya momento procesal oportuno. Es decir, tal afirmación, señores magistrados, con todo respeto, consideramos que es una interpretación antojadiza, que es una interpretación restrictiva que el Tribunal Constitucional de primer grado hace de la norma jurídica, porque de entrada está impidiendo ya que cualquier persona que encuentre que una norma ha sido citada en apoyo de un fallo, ya no puede ser, ya no puede plantear porque ya el fallo ya se dio. Pero se trata de un fallo de primera instancia, que todavía es sujeto de impugnación. Entonces, queremos hacer mucho énfasis en eso porque no se justifica la sentencia desde ese punto de vista. Como tampoco consideramos que se justifica desde el punto de vista de que no se hace una confrontación correcta. Para ello, quiero insistir precisamente en lo que el fallo dice cuando habla de los requisitos de procedibilidad que contiene el texto del doctor Luis Felipe Sáenz Juárez, y que él señala 3 situaciones importantes como requisitos de procedibilidad para que pueda conocerse una acción de inconstitucionalidad en caso concreto. El primero es que la ley se impugne total o que la ley que se impugne total o parcialmente sea aplicable al caso que el tribunal deba decidir. Es evidente que los artículos 84, numerales 1 y 2, 89, numeral 4 y 103, numerales 2 y 3 de la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala constituyen el fundamento de la sentencia del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social en el ordinario laboral 2015-0-2067. En consecuencia, son citados
como apoyo de dicho fallo, tal como lo exige el artículo 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El segundo requisito de procedibilidad es que el fallo a dictarse dependa de la validez o invalidez de la ley o norma cuestionada. Y en este caso, de elemental lógica se desprende que el fallo dictado en primera instancia de trabajo como el dictado por el Tribunal Constitucional son dependientes de la validez de las normas reprochadas de inconstitucionalidad. Entonces se cumple el segundo requisito de procedibilidad. Y el tercer requisito que es el razonamiento suficiente de la relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo que evidencia que su aplicación puede transgredir una disposición constitucional que el interesado señala, debiendo ser por ello inaplicable. Si, como ya se indica en los requisitos de procedibilidad A y B, existe una íntima relación entre las normas atacadas de inconstitucionalidad y el fallo dictado tanto en primera como en primera instancia de trabajo como en primera instancia del Tribunal Constitucional, su aplicación transgrede disposiciones constitucionales que fueron las señaladas. Es decir, se cumple con los requisitos de procedibilidad que la doctrina señala. Por último, dado que el tiempo es limitado, podemos solo señalarle a la Honorable Corte que se da en el presente caso una situación en que la Corte debe decidir el fondo de la cuestión debatida, no precisamente la forma, porque la forma está cumplida y solo es cuestión de interpretación en su cumplimiento, pero el fondo de la cuestión es si efectivamente estas normas que obligan al retiro al cumplirse la edad de 55 años infringen el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y algunos otros derechos que se señalan en el alegato inicial. Porque el artículo 143 de la Ley de Amparo nos dice el tiempo, perdón, abogado, el tiempo ha concluido. Le digo 2 minutos para conclusiones. Muchas gracias. Se dice el artículo 143 que la inconstitucionalidad debe resolverse como punto de derecho. En cualquier caso será resuelta, dice, como punto de derecho, y el tribunal ante el que se plantee la inconstitucionalidad deberá pronunciarse sobre ella, so pena de responsabilidad. Es decir, en estos casos se supone que el Tribunal Constitucional va a resolver como punto de derecho la situación. Eso significa resolver el fondo de la cuestión debatida. Muchas gracias, señores magistrados. Solo resta solicitarles que, con base en los alegatos presentados y que se contienen también en un escrito que se presentó en su oportunidad esta mañana antes del día de la vista, de la hora de la vista, se contienen estos alegatos y se solicita respetuosamente que se revoque la sentencia del Tribunal Constitucional de primer grado y se entre a conocer el fondo del asunto sobre la inconstitucionalidad planteada de los artículos citados de la Ley Constitutiva del Ejército. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Taracena Samayoa. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistrada y magistrados. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado dentro del expediente 3054-2017 a la vista pública, formada por apelación de auto de fecha 21 de octubre del 2016, emitido por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en la que declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad promovido contra los artículos 84 numeral 1 y 2, 89 numeral 4 y 103 numeral 2 y 3 de la Ley Constitutiva del Ejército, decreto 72-90 del Congreso de la República. De la lectura de la
del auto que motiva el presente recurso de apelación, señores magistrados, ustedes podrán establecer las dos razones por las cuales declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad. La primera, efectivamente, tal y como lo ha manifestado el abogado que me precede la palabra, señala como primera razón la falta de fundamentación en el escrito de interposición de la inconstitucionalidad en caso concreto. Y segundo lugar, en virtud de que a criterio del Tribunal Constitucional resulta improcedente dado que la oportunidad para interponer el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto ya había finalizado en virtud de que ya existe una sentencia emitida por el juzgado de primera instancia. En este caso, el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social. La Fiscalía, señores magistrados, al momento de evacuar la audiencia que por 9 días se le confirió, manifestó que el incidente de inconstitucionalidad debía ser declarado sin lugar, tal y como lo resolvió la Sala Quinta, en virtud de que efectivamente de la lectura del memorial de interposición del incidente de inconstitucionalidad es claro el establecer que ya existía, tal y como lo resolvió la Sala Quinta, una sentencia emitida dentro del caso concreto de fecha 27 de mayo del 2016, lo cual se establece por la propia argumentación que establece el incidentante en su memorial de interposición, al indicar que los artículos impugnados de inconstitucionalidad sirvieron de sustento al momento de contestar la demanda entablada en contra del Estado de Guatemala y que también fue utilizado al momento de resolver por el juez anteriormente señalado. Indica el incidentante que no existe una fórmula para hacer la confrontación jurídica de las normas. En el presente caso, quiero manifestar, señores magistrados, que la ley de amparo en el artículo 135 habla específicamente de la forma en que debe interponerse este tipo de acciones constitucionales e indica que debe existir una confrontación jurídica, es decir, debe de haber una comparación, una parificación entre el artículo denunciado de inconstitucionalidad y la norma de la Constitución que se indica que existe vicio en contra de ella, haciendo una relación clara y precisa del por qué se considera que los artículos denunciados de inconstitucionalidad vician el contenido, el precepto de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para poder ser auxiliar en este caso del Tribunal Constitucional, la Fiscalía pide autorización, señores magistrados, para dar lectura a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo. Gracias, señor presidente. De fecha 25 de agosto del 2011, expediente 930-2011. Este fallo, señores magistrados, sirve de sustento para la Fiscalía para considerar que la oportunidad para el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto fue presentada fuera del ámbito procesal, del tiempo procesal que debía interponerse. En este caso, la Corte de Constitucionalidad ha señalado dentro de los requisitos de procedibilidad de las inconstitucionalidades en caso concreto lo siguiente. Indica la sentencia: entre tales presupuestos se encuentra la posibilidad o expectativa de aplicación de la norma que se reprocha de inconstitucionalidad, que impone, entre otros aspectos, que su contenido no haya sido aplicado al caso concreto. Ello porque sólo así puede realizarse el examen de constitucionalidad de que se requiere por el solicitante previo a la resolución del asunto. En congruencia con lo antes expuesto, la falta de expectativa de aplicación de la norma impugnada redunda ineludiblemente en la desestimación de la acción intentada. De esa cuenta, señores magistrados, al haber emitido ya una sentencia en donde ya se aplicó las normas que indica el incidentante contienen vicios de inconstitucional,
inconstitucionalidad, tal y como lo manifestó ya el juez el tribunal de primera instancia, ya no existe el momento procesal, ya no existía el momento procesal oportuno para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Por lo que en esta oportunidad, señores magistrados, la Fiscalía comparte el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional para declarar sin lugar el incidente de inconstitucionalidad anteriormente relacionado y con todo respeto solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de fecha 21 de octubre del 2016 y en definitiva se declare sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Toledo Barrios. Se clausura la presente audiencia. Buen día.